Hay lugares que no solo se recorren, se sienten, espacios donde lo cotidiano y lo inexplicable conviven sin avisar, y donde una simple visita puede convertirse en una historia que no olvidas. Bienvenidos a su podcast Ecos del Internet, un espacio donde recopilamos, analizamos y damos a experiencias reales que circulan en distintos rincones, historias que muchas veces pasan desapercibidas, pero que dejan algo en quien las vive. Relatos contados por personas comunes, en momentos comunes, que de un momento a otro dejan de serlo. En este canal no se trata de convencerte de nada, no importa si crees o no en lo paranormal. Lo importante es escuchar, observar y reconocer que hay experiencias que, aunque no tengan una explicación clara, siguen ocurriendo. En este episodio nos adentramos en uno de los lugares más particulares y comentados, el Mercado de Sonora, un sitio conocido por su variedad, por su historia y por la delgada línea que existe entre lo visible y lo que muchos prefieren no cuestionar. Aquí encontrarás relatos de todo tipo, desde momentos incómodos que cambian la percepción del lugar hasta experiencias que rozan lo inexplicable, encuentros breves, sensaciones extrañas y situaciones que incluso con el paso del tiempo siguen sin tener una respuesta clara, porque hay algo que se repite en cada historia. Nadie entra esperando que algo pase, pero a veces pasa, así que antes de continuar te recomiendo algo simple. Escucha con atención, porque tal vez entre esas historias encuentres algo que también te haga cuestionar lo que querías entender. Esto es Ecos del Internet, y estas son experiencias del Mercado de Sonora. Empecemos. Lo vimos en plena mañana y nadie dijo nada. Hay momentos que te marcan no porque te pasen directamente, sino porque los presencias, porque estás ahí, porque lo ves y porque, aunque no participes, entiendes que estuviste demasiado cerca. Esto no pasó en el Mercado de Sonora, pasó en el de la Meche. Hace bastante tiempo, unos 25 años aproximadamente, en ese entonces, yo estaba en la preparatoria, en esa etapa donde las decisiones se toman más por impulso que por lógica. Ese día, como muchos otros, decidimos no entrar a clases, nos fuimos de pinta. Éramos varios primos, con la idea simple de pasar de al rato, ya sabes, disfrutar un poquito la vida, hacer algo diferente y aprovechar el día. Salimos temprano, eran alrededor de las 8 de la mañana. La ciudad apenas estaba despertando. Algunos negocios empezaban a abrir, otros seguían cerrados. Había movimiento, pero no el de horas más tarde. Era ese punto intermedio donde todo se estaba preparando, así que decidimos esperar. Compramos chicharrones y una salsa para botanear. Mientras tanto, nos sentamos ahí un rato, platicando, riendo, sin prisa. Todo parecía un día normal, sin nada fuera de lo común, hasta que decidimos caminar. Fue una decisión simple, movernos un poco, recorrer las calles mientras pasaba el tiempo. No había un plan en específico, solo era seguir avanzando. Y en una de esas vueltas pasó. Al doblar una esquina, vimos algo que no esperábamos. Dos personas tenían sometido un hombre. No fue algo confuso, no fue algo que dejara la duda. Uno lo tenía sujetado, inmovilizado, mientras que el otro revisaba sus pertenencias. Era un asalto directo sin disimulo. Todo estaba ocurriendo en plena luz del día, en una calle abierta, y nosotros estábamos ahí. A unos metros lo vimos todo, pero lo más impactante no fue solo eso. En cuestión de segundos algo cambió. Desde un puesto cercano un hombre salió, no gritó, no dudó, actuó. Se acercó directamente hacia los agresores y en un movimiento rápido intervino de forma contundente. Todo fue muy rápido, tan rápido que no hubo tiempo de procesarlo. Uno de los agresores soltó al hombre de inmediato. Ambos retrocedieron, corrieron. La situación se rompió en segundos. El hombre que había sido atacado logró liberarse. El que intervino se quedó ahí, firme, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y nosotros nos quedamos paralizados, sin reaccionar, sin movernos, solo observando. Recuerdo perfectamente la sensación de ese momento. No era solo sorpresa, era una mezcla de incomodidad, tensión y una especie de desconexión, como si lo que estaba pasando no terminara de encajar con la idea que teníamos del día, porque hacía apenas unos minutos estábamos riéndonos, comiendo, sin preocupación, llevándola nuestra vida normal.
como cualquier otro día otro, y de pronto estábamos frente a una escena completamente distinta, sin filtros, sin una advertencia clara. Después de segundos, la calle volvió a moverse. Las personas siguieron con lo suyo, el ruido regresó, la normalidad en apariencia también, pero para nosotros algo no había cambiado. Regresamos a donde estábamos antes, seguimos comiendo, platicando, pero ya no era lo mismo, porque algo que no se dice mucho, pero es real, cuando presentas algo así, aunque no te pase directamente, te afecta, te hace entender que hay lugares donde las cosas pueden cambiar en cuestión de segundos, donde la línea entre un momento cotidiano y una situación límite es más delgada de lo que crees. Con el tiempo esta escena se quedó grabada, no como una historia que cuentas por emoción, sino como un recuerdo que te hace ver las cosas diferentes, porque ese día aprendí algo importante. No necesitas estar involucrado para darte cuenta de cómo funciona realmente el entorno. A veces basta con estar en el lugar equivocado, en el momento exacto, y ver lo que normalmente no se cuenta. Y es ver cómo este momento, aunque no seas el involucrado o la víctima, te termina afectando de una manera que no puedes olvidar el recuerdo. Y esto, a su vez, o mejor dicho, a veces basta que ese lugar ya no lo vuelvas a visitar o no lo veas como lo frecuentabas antes y en el momento exacto, sino que como un recuerdo que se te hace ver las cosas ya diferentes. Los juguetes que desaparecieron y nunca volví a encontrar. No todas las experiencias que se recuerdan con fuerza tienen que ver con miedo. Algunas empiezan desde algo completamente distinto. La emoción, la infancia y esos momentos que sin darte cuenta se quedan contigo mucho más del tiempo que esperabas. Esta historia no es de peligro, es de recuerdo, pero también tiene algo extraño, algo que con los años nunca terminó de encajar. Pasó cuando yo era niño, en esas fechas cercanas del Día de Reyes, cuando todo gira en torno de los juguetes, a la ilusión, a una emoción tan específica de elegir, algo que sientes que es completamente tuyo. Mi papá llevó al mercado, o no más bien, recuerdo muy poco esos detalles de ese lugar, pero sí recuerdo perfectamente una cosa, los juguetes. No estaban acomodados como una tienda común, más bien estaban en costales enormes, montones y montones de piezas, kits para armar, modelos de aviones, barcos, cosas que no eran simplemente para jugar, sino para construir. Para alguien de niño lo era todo. Recuerdo estar ahí, eligiendo uno tras otro, sin poder decirme por uno solo. Todo me llamaba la atención, todo parecía especial. Mi papá me dejó escoger y yo aproveché. Tomé varios, los suficientes para sentir que había conseguido algo grande, algo importante. Al llegar a casa, comenzó otra parte del recuerdo, armarlos, pintarlos, dedicarles tiempo. No solo era tenerlos, era construirlos. Cada pieza tenía su lugar, cada modelo tomaba forma poco a poco. Aviones, barcos, objetos que, aunque eran pequeños, para mí representaban algo mucho más grande. Eran míos y los disfruté. Durante días, quizás semanas, estuve enfocado en ellos, en terminar cada uno, en mejorar detalles, en verlos ya completos, hasta que un día desaparecieron. No de forma misteriosa en ese momento. Hubo una explicación y era, claro, se los llevaron. Según me dijeron, era para una maqueta de un primo, algo temporal, algo que después regresaría. Y en ese momento lo acepté, porque confiaba, porque no había razón para pensar lo contrario, pero nunca volvieron. Pasado el tiempo, pregunté algunas veces esto. La respuesta fue siempre la misma. Después, luego, no te preocupes. Y poco a poco el tema se fue quedando atrás, como suelen pasar las cosas cuando eres niño, pero no del todo, porque hay recuerdos que aunque se queden en pausa, no desaparecen. Con los años, ese momento volvió a mi mente varias veces
No solo era por el hecho de haber perdido sus juguetes, sino por algo más. Nunca volví a verlos. No encontré modelos similares. No vi esos mismos kits en otros lugares, ni en tiendas, ni en mercados, ni en ningún otro espacio, como si hubieran sido algo específico de ese momento, de ese lugar, de esa experiencia. Y eso fue lo que empezó a generar una sensación muy extraña, porque no era solamente la nostalgia, era una especie de duda, de cuestionamiento. ¿Eran tan caros esos juguetes? ¿Eran los únicos? ¿O simplemente, ya sabes, nunca volví a buscar en un lugar correcto? No hay respuesta clara, pero sí algo que pertenece. La sensación de que hubo cosas que en su momento parecían simples y con el tiempo se volvieron difíciles de explicar, porque a veces no se trata de que algo desaparezca de forma evidente, a veces simplemente deja de existir en tu vida sin que te des cuenta exactamente cuándo pasó, y cuando miras atrás te das cuenta de que no era solamente un objeto, era un momento, una etapa, una versión de ti que de alguna forma también se fue. Ya después quise volver a ese lugar donde mi papá me llevó, pero al llegar noté de que algo no cuadraba. Checaba de que estuviera todo correcto, recordando, ya sabes, los costales enormes que me tocaba ver, pero al ver, el local ya estaba cerrado desde hace años. Fue algo que pensé que por lo que pasó en pandemia lo hubieran cerrado, pero no. Dijeron que por ahí de más de 15 años dejó cerrado el local porque el hombre solamente se fue. Esa misma vez que de niño compré, o mejor dicho, mi papá me compró, fue la última vez. Y desde entonces ya no supe más de esto. Le pregunté qué era y su respuesta no fue lo que esperaba. Hay lugares que no parecen a ningún otro sitio, no por su tamaño, no por cómo lo venden, sino por la sensación que dejan cuando lo recorres. El mercado de Sonora es uno de esos, donde entras, sabes que no es un mercado común, no es solamente un espacio para comprar cosas, es un lugar donde conviven distintos mundos en un solo pasillo. Por un lado, lo cotidiano, por el otro, lo extraño. Y es eso precisamente lo que lo hace tan atractivo. La primera vez que fui, me sorprendió la cantidad de cosas que se pueden encontrar. Ya saben, productos que no ves en otros lugares, objetos que no siempre tienen una explicación clara, artículos que parecen tener un propósito específico, pero no todos lo entienden. Y eso genera curiosidad, mucha diría yo. Recorrer sus pasillos es como ir armando preguntas constantemente, es ver algo y decir, me detengo, no me detengo, pero te detienes, lo observas, es inevitable, quieres saber más, quieres saber qué es esto, qué es eso de lo que fue, lo que pasó. En uno de los puestos vi un objeto que me llamó mucho la atención. No era algo común, no era algo que pudiera identificar fácilmente, pero tenía una forma peculiar. Ya sabes, esos materiales que logra reconocer del todo, que con tan solo ver un pequeño, distante color, figura, molde, lo tiene todo. Y una presencia que lo hacía destacar entre todos los demás. Así que le hice lo más natural. Claro, pregunté. Me acerqué, le dije a la persona que tendía el puesto qué era ese objeto. Esperaba una explicación simple, tal vez una historia, o al menos una respuesta breve que me dijera o me negara, o al menos eso pensé que era, pero no fue así. La reacción fue inmediata. Una señora me miró fijamente. No fue una mirada neutral, había una expresión que cambió completamente el ambiente, como si mi pregunta no hubiera sido la bienvenida, como si hubiera tocado un tema que no debía, y entonces respondió, en tono amable, o eso pensé, no en tono explicativo, sino con una firmeza que me tomó por sorpresa. Si no sabes, ¿para qué preguntas? Fue directo, seco, sin espacio para continuar la conversación. En ese momento no supe cómo reaccionar. No era una respuesta que esperaba, no había sido una pregunta irrespetuosa, solamente una curiosidad que tenía por ese objeto.
pero algo en su forma de responder hizo que no insistiera. Me retiré. Seguí caminando por la sensación de cómo me quedó al preguntar sobre ello, porque más allá de la respuesta, lo que me llamó la atención fue la reacción, ese cambio de ambiente, esa manera de marcar un límite sin necesidad de explicarlo. Y ahí entendí algo muy importante sobre ese lugar. No todo ahí para ser entendido por cualquiera. Hay cosas que se venden, pero no necesariamente se explican. Cosas que tienen un contexto, un significativo, una historia que no siempre se comparte con quien solo pasa por ver. Y eso forma parte de la identidad del lugar. A pesar de eso, el mercado me sigue pareciendo fascinante. La variedad de productos, la energía de los pasillos, la mezcla de lo cotidiano con lo inusual, todo lo hace único. Es un espacio que despierta la curiosidad, que te invita a explorar, pero también hay un contraste, algo que personalmente nunca me terminó de gustar: la venta de animales. Dentro del mismo lugar, donde encuentras objetos interesantes, artículos curiosos y elementos que llaman la atención, como fue mi caso, también hay áreas donde se venden animales. Y esa parte cambia completamente la experiencia, porque ya no se trata de curiosidad, se trata de incomodidad. Es un recordatorio de que no todo lo que existe es en un mismo espacio genera la misma sensación, y que en un lugar puede ser al mismo tiempo atractivo y difícil de procesar. Esa dualidad es lo que lo define la experiencia. Por un lado, un sitio lleno de cosas únicas. Por el otro, aspectos que te hacen cuestionar lo que estás viendo. Y quizá eso es lo que lo hace interesante el mercado de Sonora, que sea tan particular. No es un lugar que simplemente visitas, es un lugar que te hace reaccionar, que te confronta y que incluso con una sola pregunta puede dejarte más de lo que esperas. Ya sabes, esa sensación de que no todo te ha quedado tan claro, pero quieres saber qué es eso lo que está ahí o esto que hace. Ya sabes, esa curiosidad que te genera, pero bueno. Entre lo cotidiano y lo oculto, así se vive el mercado de Sonora. Hay lugares que no se necesitan explicación para entender que son especiales, no porque no todos en ellos sea extraño, sino porque combinan cosas que normalmente no habrían juntas. El mercado de Sonora es uno de esos espacios. Ha ido un par de veces y cada visita ha sido distinta, pero hay algo que se mantiene: la sensación de estar en un lugar donde lo cotidiano y lo inusual conviven sin conflicto. La primera vez que fui no estaba solo, iba con personas locales, gente que conocía bien el lugar. Eso cambió completamente la experiencia. Ellos sabían por dónde moverse, a quién preguntar, qué evitar y sobre todo entendían el contexto donde estábamos ubicados. Yo en cambio, lamentablemente no. Aunque soy latino, mi español no es perfecto y eso se nota, desde la forma en la que hablo hasta la manera en la que reacciono a lo que veo. Es evidente que no soy de ahí. Y en lugares así, eso importa, porque la percepción cambia. Aún así, la experiencia fue positiva. Desde el inicio me sorprendió la actitud de la gente. Lejos de ser un ambiente hostil o cerrado, encontré algo distinto. Personas abiertas, dispuestas a ayudar, a explicar, a guiar. Eso rompió una idea previa que tenía, porque muchas veces desde fuera se piensa que este tipo de lugares complicados, difíciles de reconocer, incluso intimidantes, pero no necesariamente es así. En visitas posteriores regresé solo y en otras ocasiones acompañado de amigos que tampoco conocían el lugar, incluso con personas que venían de otro país. Y la experiencia se mantuvo. En mi visita más reciente fui con un amigo que tenía un objetivo claro: comprar artículos para una botánica en la cual es con propietario. Eso lo dio otro enfoque al recorrido. Ya no solo era curiosidad, era búsqueda. Había que encontrar cosas específicas, entender usos, comparar opciones. Y ahí fue donde mi papel cambió un poco. Tuve que traducir, intermediar, explicar no solo el idioma, sino el contexto de lo que estábamos viendo. Y eso obliga a poner más atención, porque el mercado de Sonora no es un lugar donde todo esté etiquetado de forma clara. No es un supermercado donde encuentres todo ordenado y explicado.
Aquí muchas cosas tienen un significado que depende de quién las vende y de quién las compra. Y eso es parte de su esencia. Hay pasillos llenos de cosas complementarias, normales, juguetes, artículos de temporada, decoraciones, productos del día a día y de pronto, sin transición, encuentras otro tipo de objetos, cosas que no son tan fáciles de identificar, elementos que parecen tener un propósito específico pero que no todos conocen. Ahí es donde el lugar cambia, no de forma agresiva, no de forma incómoda, sino de forma interesante. Es como si estuviéramos recorriendo dos mundos al mismo tiempo. Uno visible, familiar podríamos decirlo, y otro más discreto, más especializado, que requiere contexto para entenderse. La mejor forma de describirlo sería como un espacio, lo cotidiano y lo simbólico conviven sin problema. Y eso es lo que hace tan atractivo. Pero también hay algo importante que aprendí con el tiempo. La actitud con la que entras define la experiencia. Si vas con respeto, sin intentar invadir, sin querer entender todo de inmediato, el lugar se abre, la gente responde, te orienta, te integra. Pero si llegas queriendo custodiar todo o sin considerar el contexto, vaya, la experiencia puede ser distinta. No, no porque todo está pensado para el visitante ocasional. Hay dinámicas internas, códigos no escritos, formas de interactuar que no siempre son evidentes. Y eso es algo negativo. Es parte de su identidad. Por supuesto, como en cualquier lugar con mucho movimiento, es importante tomar precauciones básicas, estar atento, cuidar tus cosas, moverte con sentido común, pero fuera de esa, no es un lugar que debe evitarse. Al contrario, es un lugar que representa mucho de lo que hace única la ciudad. Esa mezcla de tradición, adaptación, diversidad y contraste, porque al final el mercado de Sonora no es solamente un lugar para comprar cosas, es un espacio que refleja diferentes formas de ver el mundo, diferentes creencias, diferentes realidades, todo concentrado en un mismo sitio. Y quizá por eso, cada vez que sales de ahí, te quedas con la sensación de que viste más de lo que puedes explicar con pocas palabras, o mejor dicho, ver cómo esto te deja con una intriga, dudas, inquietud, pero sobre todo, curiosidad. No era lo que esperaba, pero entendí cómo funciona realmente. Hay lugares que cargan con una reputación muy específica. Antes de visitarlos, ya tienes una idea en la cabeza, una mezcla de lo que has escuchado, lo que has leído y lo que otros dicen que vas a encontrar. El mercado de Sonora es uno de esos lugares. Durante años escuché que era un punto donde lo oculto tenía una presencia fuerte, donde las prácticas relacionadas con lo espiritual, lo simbólico o lo ritual eran el eje principal de lo que ahí ocurría. Y eso generó una expectativa, especialmente porque no era un tema nuevo para mí. Llevo mucho tiempo interesado en este tipo de áreas. He investigado, he leído, he visto cómo se manifiesta en distintos contextos, no desde la fantasía, sino desde la observación. Ahí es cuando finalmente visité el lugar. Esperaba encontrar algo distinto, algo más intenso, pero no fue exactamente así. Lo primero que noté fue algo que en realidad tiene bastante lógica: la repetición. Los puestos que ofrecen artículos relacionados con lo espiritual o lo simbólico no son tan diferentes entre sí. Al igual que en cualquier mercado, hay una estructura que se repite. Así como una sección puedes encontrar frutas y verduras similares en varios locales. Aquí ocurre algo parecido. Las cartas son cartas, las hierbas son hierbas, los objetos cumplen funciones similares. No hay variedad infinita. ¿Hay variaciones? Sí, dentro de un mismo esquema. Y eso cambia la percepción, porque lo que desde afuera parece algo completamente único o misterioso, desde dentro se siente más organizado, más estructurado, más cotidiano de lo que uno imagina. Eso es lo que le hace menos interesante, pero sí le hace diferente. En mi caso, eso generó una ligera sensación de decepción, no porque el lugar no tuviera valor, sino porque no coincidía con la idea que había construido antes de visitarlo. Y eso es algo importante de entender. A veces las expectativas exageran los lugares más de lo necesario, pero eso no significa que no tenga otros aspectos relevantes. Por ejemplo,
Algo que sí coincide con muchas opiniones es el tema de los animales. Dentro del mercado hay áreas donde se venden animales y las condiciones en las que se encuentran pueden resultar incómodas para algunas personas. No es algo que pase desapercibido y dependiendo de tu perspectiva puede afectar la experiencia general. Es uno de los puntos donde el contraste del lugar se vuelve más evidente, porque mientras en algunos pasillos encuentras objetos curiosos, interesantes o incluso llamativos, en otros la sensación cambia completamente, y eso forma parte de la complejidad del sitio. Otro aspecto que suele mencionarse es el entorno exterior. Las calles cercanas tienen una dinámica propia. Hay movimiento constante, comercio informal, personas en distintas situaciones, y sí, también hay realidades que reflejan una parte más cruda de la ciudad, pero eso es importante ponerlo en contexto. Nada de eso significa automáticamente que el lugar sea peligroso, al menos no más que otros mercados con alto flujo de personas. Durante más visitas, nunca sentí una sensación directa de riesgo. No hubo incidentes, ni momentos donde la seguridad fuera un problema inmediato. Lo que sí hay es algo que muchas veces se malinterpreta: el ambiente. Un entorno que es pulido, que no está diseñado para el turista promedio, que no intenta verse perfecto. Y eso puede generar una percepción equivocada, porque muchas veces se confunde lo desconocido con lo peligroso, y no siempre es lo mismo. El mercado de Sonora, en ese sentido, es un lugar que requiere una lectura más precisa. Mejor dicho, no es el espacio extremo que algunos lo describen, pero tampoco es un mercado completamente convencional. Es un punto intermedio, un lugar donde conviven distintas realidades, distintos tipos de comercio, distintas formas de entender lo que se vende. Si, busca, si vas buscando algo espectacular, probablemente te lleves una impresión distinta, pero si vas con una mirada más abierta, puedes entender mejor lo que realmente representa, porque al final no se trata solo de que hay en los puestos, se trata del contexto, la cultura, de la forma en la que ciertas prácticas, objetos y creencias se integran en la vida cotidiana sin necesidad de ser exageradas. Y eso, más que cualquier otra cosa, eh, es lo que define realmente el hogar, el ambiente, la situación, la experiencia, que claro, en algunos casos, como fue en el mío, fue un poquito más equilibrado, pero a diferencia de otras personas, es donde está toda la experiencia. Llámese desde experiencias no buenas como no tan demasiado buenas. Después de escuchar todas estas historias, queda algo claro. No necesitas creer en todo para aceptar que hay cosas que simplemente no encajan. Experiencias que no buscan ser entendidas, pero que dejan huella. Momentos que, aunque pasen rápido, se quedan contigo por años. Y lo más interesante de todo esto, que la mayoría de estas historias no vienen de expertos, no vienen de investigadores, ni de personas que estaban buscando algo extraño. Vienen de gente como tú, personas como tú, que estaban en su rutina, hasta que algo rompió esa normalidad. Y eso es justamente lo que hace especial a este tipo de espacio, porque Ecos del Internet no es solamente un canal, es un punto de encuentro, un lugar donde esas experiencias que algunos guardan en silencio pueden ser escuchadas, sin juicio, sin burlas, sin necesidad de explicarlas por completo. Así que si tú has vivido algo que no pudiste entender en su momento, algo que hizo dudar o algo que hasta el día de hoy no has podido olvidar, este es un lugar para contarlo. Puedes dejar tu experiencia en la caja de comentarios o, si prefieres, hacerlo de forma más privada. También puedes enviarla al correo que aparece en pantalla: experiencias.ecosdelinternet@gmail.com. Tu historia puede formar parte de los próximos videos, porque muchas veces lo que para ti fue un momento aislado puede ser exactamente lo que a otra persona necesitaba escuchar para entender lo que vivió. Y recuerda esto: no todas las experiencias se explican, pero todas dejan un eco.